Continuando con nuestra serie de mensajes referentes a las Sagradas Escrituras, vamos nosotros ahora a meditar por unos momentos dentro de lo que nosotros hemos pensado. Y yo les invito para que abramos nuestras Biblias en el libro de los Jueces, capítulo 16 y versículos 28 a 31. El libro de los Jueces, que está después de Josué, capítulo 16 y versículos 28 a 31, que nos narra la conclusión en la vida de Sansón, que dice así: Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Cuando uno se acerca a la vida de Sansón y uno lo lee precisamente a través de las Sagradas Escrituras, bueno, al comienzo de su vida, y más que nada, desde el momento incluso en que es profetizado para con su madre y posteriormente con su padre, el hecho de que iba a ser un gran hombre, elegido por Dios, sancionado por el Señor, y que iba a ser nazareo a Jehová, uno piensa, bueno, después de todo, elegido por el Señor, por Dios mismo, puesto para realizar ciertas actividades de parte de Dios en defensa del pueblo de Israel, bueno, uno se imagina definitivamente con la sanción del Señor, este hombre llegará a ser definitivamente poderoso, y lo fue. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a leer en las Sagradas Escrituras y vemos las experiencias de Sansón y cómo se desenvuelve su vida, uno se pregunta: ¿qué pasó con la vida de este hombre? ¿Qué fue lo que sucedió para que incluso terminara como lo vemos aquí? Bueno, diferentes factores y diferentes experiencias que él en realidad vivió son las que lo orillaron y lo llevaron a una desembocadura oscura, trágica, verdaderamente lamentable en cuanto a lo que posteriormente sucedió en la vida de Sansón. Por eso en esta hora nosotros vamos a reflexionar por unos momentos en lo que podríamos llamar nuestro tema, lo que podríamos llamar Sansón o
el fin trágico de un caudillo de Dios. Sansón, o el fin trágico de un caudillo de Dios. Si nosotros nos enfrascamos en la lectura de la vida de Sansón, en su biografía, nos daremos cuenta con que todo comenzó de una manera pues loable y que se esperaba definitivamente, se esperaba algo muy especial de él, porque Dios, a través de su ángel, el Señor, le dijo a la mamá que no debería de beber vino ni sidra, ni nada que procediera de la vid, porque el ser que iba a nacer, el hombre, el muchacho que iba a nacer de ella, porque además ella era estéril y no había tenido hijos, definitivamente. Pero se le dijo que aquel hombre iba a ser desde el principio consagrado al Señor. De modo entonces que pasaron muchas circunstancias y dijeron, bueno, después de todo, es un hombre escogido por el Señor. Pasa el tiempo, y este muchacho no solamente llega a ser fuerte, poderoso y en muchos aspectos, en realidad, un héroe por parte de Israel. Pero un héroe que tiene muchos altibajos y con frecuencia lo que más prevaleció en él fue su necedad. En otras palabras, fue en realidad esclavo de su propia carnalidad, esclavo del pecado y como consecuencia terminó esclavo de los hombres. Y es que, mis amigos y mis hermanos, realmente es lamentable y totalmente equivocado el hecho de apartarse de lo que el Señor ha propuesto para nosotros. Si ya somos del Señor, le pertenecemos a Él, y en ese sentido, en lugar de seguir los lineamientos divinos, nos enfrascamos en nuestros propios intereses y luchamos más desde el punto de vista carnal y pecaminoso, nos estamos nosotros desviando del camino trazado por el Señor. Por eso nosotros le llamamos el fin trágico de un caudillo de Dios. Era para que no solamente se destacara como hombre de Dios, incluso, como sabemos, Dios le dijo, no pasará navaja sobre su cabello porque será nazareo, es decir, un hombre fuerte, consagrado al Señor. Pero la necedad, sus malas costumbres, sus malos hábitos y el hecho de dejarse llevar por los intereses carnales, vemos nosotros que terminó como acabamos de leer en este pasaje. Ahora bien, con base a ello, nosotros nos encontramos con varias lecciones que nosotros podemos aprender y debemos aprender. Y es en las que nosotros vamos a fijarnos en esta hora. Pensando y considerando el hecho de que apartarse del Señor realmente es malo. Y lo único que puede traer como consecuencias es precisamente maldad en nuestro corazón y en nuestra vida. Sin embargo, la misericordia de Dios es infinita, pero aparte, principalmente, Él puede hacer que nuestra vida sea transformada y cambiada.
Pero si persistimos en nuestra maldad, de lo malo, Dios no puede hacer algo bueno. No. Ni fructífero, ni nada agradable. Él permite que nosotros continuemos en nuestro camino, tropecemos sobre nuestras propias decisiones, pero la misericordia de Dios sigue siendo infinita y grande. Y su poder es exactamente para que en nuestra vida, al volver a Él, esté dispuesto y está dispuesto su poder para obrar en nuestra vida conforme a su voluntad. Ahora bien, en relación con esto, después de haber realizado actos diferentes e incluso heroicos, él persistía en su carnalidad y en su necedad. Y entonces, ¿en qué terminó? Terminó siendo ridiculizado por sus enemigos, puesto al molino como una bestia, azotado por sus enemigos para que moliera para ellos. E incluso cuando lo encontramos aquí, fue mandado llamar para burlarse de él, para reírse. Y es que, mis amigos y mis hermanos, Satanás, cuando logra esclavizarnos, a lo único que nos conduce es precisamente a esto, a ser el hazmerreír de los demás. Sin embargo, la misericordia de Dios es grande, y es lo que nosotros vemos en este pasaje. ¿Qué es lo que encontramos? Primero, que Dios nos da la oportunidad de volver a Él. Fíjense bien, hasta eso. La misericordia de Dios es tan grande, infinita. La misericordia de Dios, como dice la Biblia, es grande hasta los cielos. Y su bondad es inescrutable, es infinita. Y eso fue precisamente lo que le valió a Sansón. Dios le dio la oportunidad. ¿Y qué fue lo que hizo Sansón? Versículo 28 y 29. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Él había experimentado el poder de Dios, la presencia del Señor. Él había visto cómo el Señor le había dado fuerzas y había luchado contra sus enemigos. Pero sus instintos carnales y sus deseos pecaminosos prevalecieron sobre él. La Biblia nos dice que en una ocasión, luchando contra sus enemigos, vinieron contra él por montones. Tomó una quijada de asno y con esa quijada mató a 1000 filisteos. Porque el poder del Señor estaba con él. Pero su vida era de una fe de altibajos. Subía y bajaba. Es más, la Biblia nos lo menciona como un hombre de fe. Sí, pero era una fe que en veces estaba muy alta y en veces estaba totalmente por los suelos. Su desobediencia la pagó caro. Y es que, mis amigos y mis hermanos, apartarse del Señor es siempre malo y amargo. Y en ese sentido, nuestras necedades nos hacernos esclavos del pecado y de los hombres.
Porque en realidad el pecado a nada bueno conduce. Ahora bien, la misericordia de Dios es infinita, pero es mejor no tentar al Señor. Sin embargo, Sansón clamó al Señor y dijo: Señor, solamente esta vez, solamente esta vez. Y Dios le dio la oportunidad. Dice la Biblia que se encontraba siendo escarnecido, siendo ridiculizado en medio de una gran multitud, porque se encontraba en un lugar donde la casa en que en esos momentos estaban los hombres eran como 3,000 personas que se estaban riendo y burlando de Sansón. Estaban los principales de los filisteos y había un montón del pueblo riéndose y burlándose de este hombre en ese lugar. Entonces él clamó al Señor. Ahora bien, hemos de recordar una cosa: el Señor interviene de una manera especial en nuestras vidas, y Él intervino precisamente en esta situación. Pero mis amigos y mis hermanos, el mal siempre paga con mal, porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. Muerte espiritual, muerte física, muerte total y completa. Pero en este caso, Sansón era del Señor y clamó al Señor, pero tenía que sufrir las consecuencias de su pecado, de su rebeldía y de su necedad. Él tenía que pagar eso, pero Dios tuvo misericordia de él y lo puso en el lugar indicado para que pudiese él realizar aquel acto último que tenía que realizar. Y se puso en medio de las dos columnas donde estaba asentada la casa, donde estaba toda aquella gente burlándose de él. Y dice la Biblia, puso su mano derecha sobre una columna y puso su mano izquierda sobre la otra columna. Y entonces clamó al Señor. ¿Y qué fue lo que sucedió? En segundo lugar, en su muerte, Dios lo reivindicó, porque hubo arrepentimiento en él. Qué maravilloso cuando tenemos la oportunidad y que Dios nos da la oportunidad en el último momento de volvernos al Señor. Y este hombre se volvió y Dios lo reivindicó. ¿Y qué dice el versículo 30? Dice: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Los que mató en esta ocasión al final de su vida fueron muchos más que los que había matado, porque recordemos, estaba en la época en que Israel se estaba asentando y los enemigos continuamente estaban sobre ellos. Pecaban contra Dios y Dios enviaba a sus enemigos para que los maltrataran y así se pudieran arrepentir para ver si se volvían hacia Él. Pero ellos más persistían en la idolatría, pero después clamaban y Él les enviaba un libertador. Y en esta ocasión les había enviado a Sansón. Y Sansón los había defendido. Pero en esta ocasión también Sansón había caído, igual que el pueblo de Israel, en la maldad, en el vicio, en la carnalidad. Y entonces ahora él se arrepiente, vuelve al Señor, y que lo que hace es no solamente la destrucción de aquella casa, sino que juntamente con ello caen todos los que se encontraban en aquella ocasión en ese lugar.
murió de una manera gloriosa, pero murió. Eso es lo trágico, pero murió. No recobró la vista, tampoco su libertad, ni volvió a ser el hombre que antes era. Mató a muchos enemigos. ¿Pero a qué costo? Al costo de su propia vida. Él murió juntamente con los filisteos. Y por eso incluso nos dice al principio del versículo 30. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Sí, porque se dio cuenta que le había fallado al Señor. Reconoció y comprendió que él había sido el principal culpable de la situación en la cual se encontraba. Y yo creo que la mayoría de nosotros conoce la historia de cómo se metió con Dalila y aquella mujer no solamente lo entregó, lo vendió y terminó con él, entregándolo a sus enemigos. ¿Por qué? Porque él le declaró exactamente quién era él y por qué tenía toda esa fuerza que él tenía. Y entonces pagó el precio. Pagó el precio. Pero una cosa sí encontramos. Dios contestó su oración. Se arrepintió y volvió al redil, volvió al Señor. Y Dios contestó su oración. Señor, solamente esta vez, fortaléceme para tomar venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y es que en realidad ya había sido ridiculizado por aquella gente. Y él comprendió y entendió, tarde, pero comprendió que le había fallado al Señor. Es por eso entonces que nosotros debemos entender de que fallarle al Señor no es cualquier cosa. No. Nosotros necesitamos permanecer fieles en el camino de Dios. Porque de lo contrario, tarde que temprano, Dios va a pedir cuentas de nuestra vida. Y cuando menos lo esperemos, va a llegar la guadaña y va a hacer destrozos en nuestra vida. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ven ustedes? Y esa fue la consecuencia de Sansón, después de haber sido un hombre poderoso, un paladín de Israel, el juez que juzgó 20 años al pueblo de Israel. Pero pudo haber sido mucho más si no hubiera persistido en su maldad y en su desobediencia. ¿Ven ustedes? Esta lección es importante que nosotros la aprendamos y que nosotros realmente la tomemos en cuenta. Un hombre de Dios, es cierto, pero se apartó, se alejó y se esclavizó a sus propios instintos carnales. Y ahí las consecuencias. Y por último, tarde, pero volvió al hogar del Señor, que el Señor realmente le había establecido. Tarde, pero volvió al hogar. Versículo 31. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años.
cuidado con hacernos esclavos de nuestros deseos carnales. Este hombre fue lo que le sucedió. Tenía todo para lograr siempre una victoria total y aplastante sobre sus enemigos. Pero pudieron más sus deseos y sus instintos carnales que su fidelidad a Dios. Y entonces se encontró en estas circunstancias. Ahora bien, Dios le permitió que fuese llevado al sepulcro de su padre Manoah, es decir, al sepulcro familiar. Regresó a la familia, pero regresó muerto y al sepulcro. Y todo precisamente porque no mantuvo su fe, tal y como se la habían enseñado sus padres, los sacerdotes y todos los que se veían involucrados en la vida de este hombre de una manera positiva y real. Mis amigos y mis hermanos, mantengámonos firme en la fe de nuestro Señor Jesucristo si la tenemos. Pero si no la tenemos, es necesario que nosotros confiemos en el Señor. Tengamos fe en Jesucristo, que es el único paladín de nuestra vida, el cual nunca nos falla. Él es el Señor, que permanece fiel por siempre. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No, Él permanece fiel para con nosotros. La pregunta es, ¿somos fieles para con Él? Aquí está el ejemplo de una vida que había sido elegido por el Señor. Personalmente se había preocupado y ocupado de Él, y lo había pronosticado como el hombre nazareo de Dios. Pero sus impulsos humanos pudieron más en su vida personal que su fidelidad a Dios. Por eso, confiar en Jesucristo es lo único que vale la pena en este mundo. No importa que el mundo esté en contra nuestra. Nunca debemos nosotros, nunca de los nunca, debemos nosotros comulgar con el mundo y seguir nuestros propios instintos y nuestras propias necedades, sino seguir a Jesucristo, confiar en Jesucristo y esperar en Jesucristo, que es el único al cual se debe toda la honra y toda la gloria, y que por siempre sea así, que Él reciba la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.